Muy buenos días, ¿cómo está, amada iglesia? Qué bueno, gracias a Dios. Déjame acomodar acá la Biblia. Y vamos a continuar con lo que hemos arrancado en este último tiempo, esta última semana que hemos hablado acerca de esta serie nueva que se llama Hechos de Poder. Y la semana pasada estuvimos hablando específicamente acerca de la persona del Espíritu Santo. Yo quiero continuar con esa conversación, porque creo que es muy importante para la iglesia no levantarse tan rápido de la mesa cuando hablamos acerca del Espíritu Santo. Por eso, si por alguna razón recién hoy va a ser la primera vez que vas a escuchar el mensaje, quiero que sepas que hay una primera parte, ¿sí? Si te quedas nada más con lo que hoy voy a enseñar, te vas a quedar con la mitad de la enseñanza. Pero en realidad todas las bases las puse la semana pasada y en esta semana trataré de poder cerrar un poco lo que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón. Así que yo te recomiendo, si no lo pudiste escuchar, puedas ir a nuestro canal de YouTube y escuchar, ¿sí? En Spotify también, donde te sea más fácil. Pero sí es importante para mí que sepas que esto es solamente la mitad, ¿sí? No te quedes con la mitad, quédate con el mensaje completo. Pero yo quiero continuar Romanos capítulo 8, que fue el versículo en el que estuvimos hablando. Romanos 8, versículo 1. Romanos 8 y versículo 1. ¿Lo tenés? Bien, gloria a Dios. Dice, ahora pues, ¿cuánta condenación hay? Ninguna condenación hay. ¿Para quién? Para los que están en Cristo Jesús. ¿Y estos quiénes son? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Espíritu Santo, enséñanos, háblanos, muéstranos a Cristo, revélanos tu palabra en estos minutos, habla a mi mente, habla a mi espíritu y habla a mi corazón. Si vos podés poner tu mano, amada iglesia, en tu corazón y con tus palabras decirle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, habla a mi corazón, habla a mi alma, habla a mi mente y habla a mi espíritu en el día de hoy. Esta es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. No hay condenación para los que están en Cristo. ¿Y quiénes son los que están en Cristo? Los que no andan conforme a la carne, sino que andan conforme al Espíritu. La semana pasada estábamos hablando acerca de aprender a tomar la forma del Espíritu Santo, en donde mi vida toma su forma y yo soy lleno del Espíritu para poder andar conforme a su forma, conforme a su Espíritu. Nuestra vida, les decía, que verdaderamente cumple su propósito cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Anótalo en tus notas o regístralo en tu corazón y en tu mente. Nuestra vida cumple su propósito cuando estamos llenos del Espíritu Santo. En otras palabras, si no somos desafiados a vivir una vida rendida al Espíritu Santo, es imposible que tu vida cumpla su propósito. Porque el propósito de tu vida es ser formado a la imagen de Jesucristo. Pablo decía, yo tengo dolores en las oraciones que hago por ustedes con tal de que Cristo sea formado en ustedes. La meta de tu vida y la meta de mi vida es que Cristo sea formado en nosotros. Y Cristo estaba lleno del Espíritu Santo. Es imposible todo lo que Jesús hizo, y voy a tratar de mostrarlo brevemente, sin el Espíritu Santo. Imposible. Por eso cuando Él recibió al Espíritu, el Espíritu ya no se apartó más de Él.
sino que permaneció completamente en Él. Y cuando Él subió a los cielos, Él dijo: no los dejo solo, les enviaré el mismo Espíritu para que esté ahora no solamente con ustedes, sino que esté en ustedes. Para llenarme del Espíritu Santo, necesito vaciarme de todo lo demás. Juan capítulo 3 y verso 30, alguien que estaba lleno del Espíritu Santo era Juan, y él entendió esto: es necesario que yo mengüe para que Él crezca. La verdadera forma de llenarme es vaciándome de mí. La verdadera forma de llenarme de lo correcto es vaciándome de mi propia carne y dejando que Cristo crezca en mí. ¿Cómo crece Cristo en mí? A través de la persona que vive dentro tuyo, que es el Espíritu Santo. Es Cristo creciendo en nosotros por una vida rendida al Espíritu. Mientras muchas iglesias están en el asunto de llenar los auditorios de gente, Dios está en la tarea de que la gente sea llena de Cristo. Gloria a Dios. Mientras muchos consideran un lugar exitoso o una iglesia exitosa por la cantidad de gente que está en el auditorio, en realidad Dios mide el éxito por la cantidad de Cristo que está dentro tuyo. Porque Dios está en el asunto de que Cristo sea formado en ti. Y para eso necesitamos al Espíritu Santo. Sin Él es imposible. Cristo vivía lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Vas a ver que todo lo que Jesús hizo fue porque estaba lleno del Espíritu Santo. Por eso hizo lo que hizo y anduvo como anduvo, por el Espíritu Santo. Déjame decirte, amada iglesia, que el Evangelio no es tampoco creer en Dios solamente. Porque muchas religiones creen en Dios. Pero ese no es el verdadero evangelio. Los demonios creen en Dios, pero no están llenos del Espíritu Santo. Por eso no se trata el evangelio de creer en Dios. No se trata de solamente escuchar un mensaje y decir: pero yo ya creo en Jesucristo. No. Los demonios también creen en Jesús, pero no están llenos del Espíritu, sino que se mueven con una actividad totalmente contraria al Espíritu. Por eso insisto en que nuestra vida de creyente no consiste en creer en Dios, sino consiste en vivir lleno de su Espíritu Santo. En eso consiste mi vida. Quiero darte el punto 4 y el punto 5 en esta semana. La semana anterior me quedé en el punto 3, pero en esta semana quiero continuar con el 4 y con el 5. Para experimentar hechos de poder, número 4, necesito que el Espíritu Santo determine mis movimientos. Para experimentar hechos de poder, para ver a Dios actuando en mi vida a mi favor, para ver a su Espíritu actuando en mi hogar, en mi vida, en mi mente, en mi corazón, necesito que el Espíritu Santo, número 4, determine mis movimientos. Romanos 8, verso 14. Te dije la semana pasada que el capítulo entero de Romanos 8 habla acerca de una vida en el Espíritu. Y el verso 14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Podemos leerlo juntos? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Quién es un hijo de Dios? ¿El que va a la iglesia? ¿Quién es un hijo de Dios? ¿El que cree en Dios? Un hijo de Dios es aquel que es guiado
por el Espíritu Santo. Eso significa que el llamado nuestro como hijos de Dios es aprender a que el Espíritu Santo guíe todos mis movimientos. Te decía la semana pasada, ¿cómo tiene que caminar alguien que tiene una paloma encima? Dice que el Espíritu descendió sobre Jesús en forma de una paloma y Juan vio lo que nadie más vio, que el Espíritu permanecía en él. ¿Cómo tiene que alguien caminar para que esto que me fue dado del cielo no se espante, no se aleje, no lo asuste, no lo ahuyente, no lo haga a un lado? ¿Cómo deben ser mis pasos? ¿Cómo deben ser mis movimientos? ¿Cómo debe ser mi manera de caminar para que el Espíritu permanezca en mí? Necesito aprender Romanos 8:14. Un verdadero hijo de Dios no es el que aceptó a Jesús como Señor y Salvador, porque todos los que estamos acá, o quizás el 99.9%, a lo mejor hay personas que vienen por primera vez, hemos tomado la decisión de creer en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Eso me convierte en que tengo un Padre, en que tengo salvación, que tengo vida eterna, de que soy hijo de Dios. Claro que sí, porque Romanos 1:12 dice que aquellos que creyeron en Él les dio el derecho, la potestad, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Pero se va a ampliar el significado de ser un hijo de Dios. Un hijo de Dios no es aquel que cree en Jesucristo solamente como su Señor y Salvador. Un verdadero hijo de Dios es aquel que todos sus movimientos son guiados por el Espíritu Santo. Alguien que se permite ser guiado por el Espíritu Santo. Esos que buscan estar llenos del Espíritu, que viven en el Espíritu y no que viven en la carne, que buscan satisfacer los deseos del Espíritu y que no buscan satisfacer sus propios deseos de la carne. Salmo 119, 105 va a decir que mis movimientos necesitan ser determinados por la palabra de Dios, por medio del Espíritu. Salmo 119, 105 dice que lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino es tu palabra. ¿Cómo permito que el Espíritu Santo guíe mis movimientos? Por medio de la palabra de Dios. Vas a ver la relación tan estrecha que hay entre la palabra y el Espíritu Santo. Vas a ver que es imposible uno sin el otro. Vas a ver cómo cada vez que la Biblia nos llama a poner en práctica la palabra, necesitamos sí o sí, indiscutiblemente, al Espíritu Santo. Vas a ver cómo la Biblia, cada vez que habla del Espíritu Santo, lo toma de la mano de la palabra de Dios. Y el salmista decía que la forma de que mis movimientos avancen es por medio de la palabra, porque lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a mi camino. Necesitamos, como hijos verdaderos de Dios, despertarnos, desafiarnos y levantarnos a vivir una vida que está guiada totalmente por la palabra de Dios. Una generación guiada en todos sus pasos y en todos sus caminos por la palabra de Dios, porque este es el llamado para un verdadero hijo de Dios. El Espíritu Santo guiándonos a través de la palabra. Tu comunión con las palabras o tu comunión con las Escrituras determinará cuán certero serás en tu presente y en tu futuro. 2, amén. Ahí está, mira. Tu comunión con las Escrituras
por medio del Espíritu Santo, va a determinar cuán certero, cuán eficaz serás en tu presente y en tu futuro. Porque es la palabra de Dios la que alumbra nuestros pasos, guía mis movimientos y alumbra mis caminos. Más que leer la Biblia, necesitas pedirle al Espíritu Santo que Él te enseñe su palabra y que te revele a Cristo. Porque quizás alguno dice, yo leo la Biblia, Emiliano, todas las semanas. Gloria a Dios. Es increíble, es increíble. La otra vez estaba viendo una encuesta que hacían en un país, se supone que cristiano, y es increíble la poca relación que los fieles que iban todos los domingos a la iglesia tenían entre semana con la palabra de Dios. El poco tiempo. Algunos ni siquiera una vez a la semana abrían las Escrituras, pero todos los domingos estaban fieles en la iglesia, pero no abrían nunca las Escrituras. Si hiciéramos esa encuesta en México, no serían muy disparados los resultados, porque hay mucha gente que va a la iglesia. No lo voy a hacer, pero ahí en tu lugar, nada más en tu lugar, respondete a vos mismo si traes tu Biblia física. Respondete a vos mismo, ahí en tu lugar. No, Emiliano, yo en el celular. No cuenta. Te voy a decir por qué no cuenta. Porque las distracciones con el celular son impresionantes. No, lo pongo en modo avión. No es igual. No es lo mismo. Necesitamos ser certeros en nuestro presente y en nuestro futuro, pero esa agudez o esa vida afilada no la va a dar venir todos los domingos a la iglesia, sino la va a dar una relación con su palabra, por medio del Espíritu Santo. Por eso, más que leer la Biblia, necesito pedirle al Espíritu Santo que Él me enseñe y que Él me revele a Cristo. Juan 14:26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará ¿cuántas cosas? Algunas, poquitas. Solamente las cosas cristianas, solamente lo que tiene que ver con la iglesia. Pero Él, el Espíritu Santo, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. ¿Quién está hablando acá? Jesús. Jesús está diciendo, yo me voy, pero el Padre enviará uno. ¿Y sabes qué? Antes de que te pongas triste, te conviene que yo me vaya. Porque si yo no me voy, el Padre no puede enviarlo. Pero si yo me voy, el Padre enviará al Espíritu Santo, que Él les enseñará todas las cosas y les va a recordar todo lo que yo les he dicho. En otras palabras, Él les va a revelar mi persona a través de la palabra. Por eso es que necesitamos una relación fuerte con las Escrituras. Si vos pensabas que ser hijo de Dios era venir a la iglesia solamente un domingo, yo te digo que eso es parte de un hijo de Dios. Claro, ser un hijo de Dios, parte de ser un hijo de Dios es aprender a ser parte del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Pero eso es una parte pequeña nada más. Si vos pensabas que ser hijo de Dios era creer en Jesús como Señor y Salvador, yo te digo que la Biblia dice que los demonios también creen en Jesús, pero no están llenos del Espíritu. Ser un hijo de Dios, además
de pertenecer al cuerpo de Cristo, además de venir a su iglesia, además de creer en Jesucristo como Señor y Salvador, ser un hijo de Dios es ser permitido en que el Espíritu guíe todos mis movimientos. Y para que Él me pueda guiar, necesito que su palabra me guíe y me enseñe. Por eso, más que leer la Biblia o tener una Biblia, necesito pedirle al Espíritu Santo la oración que hice al inicio. Espíritu Santo, revélanos a Cristo a través de tu palabra. Estudiar la Biblia sin comunión con el Espíritu Santo es como tratar de leer un libro en una habitación con la luz totalmente apagada. Yo estaba pensando en una imagen, no se la mandé a los chicos, pero dije, si tengo que poner una imagen, es un cuarto oscuro. Imagínate un cuarto totalmente oscuro, donde no entra una pizca de luz. Un cuarto oscuro por completo. ¿Te lo imaginaste? ¿Te lo imaginaste mentalmente? Bueno, imagínate en ese cuarto sentarte a leer un libro. ¿Cómo es? Imposible. ¿Por qué? Porque eso es tratar de leer la Biblia sin tener una comunión con el Espíritu Santo. Si el Espíritu está apagado, es imposible que yo aprenda. Si el Espíritu no me enseña, es imposible que yo aprenda, por más que lea la Biblia. Por eso que gente dice que yo, Emiliano, quiero leer y no puedo. Quiero leer y no entiendo. Agarro la Biblia y no sé por dónde. Necesitas paso a paso permitir que el Espíritu se encienda en ti y que Él te enseñe. Yo siempre doy el mismo consejo, es antes de abrir tu Biblia, pídele al Espíritu Santo que Él te enseñe. Ora ahí en tu lugar. No me necesitas a mí, no necesitas a un maestro de la palabra. El mejor maestro y a la persona que necesitas es el Espíritu Santo. Y Jesús dijo que Él te enseñaría todas las cosas. Entonces, antes de abrir la palabra, pide al Espíritu Santo, háblame, enséñame ahora que yo abra la palabra. Y cuando empieces a leer la Biblia, mi segundo consejo es, una vez que leíste el capítulo, ahora pídele a Dios que ahora la Biblia lea tu corazón. No es solamente yo ya leí este capítulo, sino que voy a leerlo, pero que ahora la Biblia lea mi corazón. ¿Cómo estoy yo respecto a lo que estoy leyendo? ¿Cómo está mi vida respecto a lo que estoy leyendo? ¿Cómo están mis acciones respecto a lo que estoy leyendo? ¿Cómo está mi corazón respecto a lo que estoy leyendo? Eso es comenzar a permitirle ahora, no solamente leíste la Biblia, sino que estás haciendo ahora que la Biblia te lea a ti. Y después de eso viene el tercer paso, de aplicar y arrepentirnos sobre lo que el Espíritu nos haya enseñado y poner en práctica lo que acabo de leer. Resumí una relación con la palabra en 3 pasos muy sencillos, pero fundamentales. Pedirle al Espíritu que te enseñe, buscar que la Biblia lea tu corazón después de que vos la hayas leído. Y número 3, pedir perdón sobre todo lo que hay que cambiar y poner en práctica lo que acabo de leer. Si yo no hago eso, es como tratar de leer un libro en un cuarto totalmente oscuro. No voy a poder crecer, no voy a poder recibir, no voy a poder aprender, porque necesito que el Espíritu me enseñe y que el Espíritu me guíe. Ahora, ¿en qué cosas me debe guiar el Espíritu Santo? Romanos 8, verso 5. ¿En qué cosas debo ser guiados por el Espíritu para ser un hijo de Dios con todas sus letras? Romanos 8, verso 5 va a decir,
porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Yo necesito aprender que el Espíritu Santo comience a guiar todos mis pensamientos. ¿Cuántos tienen pensamientos que nada que ver? Levanten la mano. ¿Cuántos tienen pensamientos y dicen, yo no sé por qué estoy pensando esta tontera? Yo no sé por qué pensé esto. Yo no sé en qué momento se me ocurrió que era buena idea hacer esto. Todos tenemos pensamientos equivocados y pensamientos malos. Pero es ahí donde tengo que aprender a ser desafiados desde mis pensamientos por el Espíritu Santo. Porque Pablo va a decir que los que son de la carne piensan todo el tiempo en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, que estos son los hijos de Dios, estos piensan todo el tiempo en las cosas del Espíritu. Te pregunto, de lunes a sábado, ¿en qué pensás? ¿En las cosas de la carne o en las cosas del Espíritu? Porque necesitamos aprender a pensar en todas las cosas del Espíritu para que el Señor pueda guiar mis pensamientos. El verso 6 de Romanos 8 va a continuar diciendo, porque ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. La cantidad de gente que aún habiendo creído en Jesucristo como su Señor y Salvador, vive en angustia, en depresión, en adicciones y en estrés, es impresionante. Pero ¿cómo, Emiliano? Si ya aceptó a Jesús, si ya cree en Dios. Sí, los demonios también creen. Y es más, hasta a veces tienen más Biblia que vos mismo. Porque conocen. Pero eso no los hace vivir una vida llena del Espíritu. ¿Y por qué si ya recibió a Cristo? ¿Por qué vive atado a las adicciones? Si ya recibió a Cristo, ¿por qué su vida no cambia? Si ya recibió a Cristo y va los domingos a la iglesia, ¿por qué vive angustiado, triste y estresado o estresada? ¿Por qué, Emiliano? Porque hay gente que a pesar de conocer a Jesús, se ocupa en las cosas de la carne. Y toda su vida, todo su tiempo, toda su semana se trata de las cosas de la carne. Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que tal, no sé cómo voy a hacer aquello. Todo se trata de las cosas que me angustian a mí. Y entonces vivo mi vida ocupado en todas las cosas que tienen que ver con mis propios deseos. Pero hay gente, dice Pablo, vivir de esta manera, al final del día, lo único que traerá es muerte. Pero hay gente, dice Pablo, que se ocupa en las cosas no de la carne, sino del Espíritu. Y al final del día, cuando vos te ocupás de las cosas del Espíritu, lo que traerá a tu vida es vida y paz. Si vos ves a alguien que está estresado, ¿se está ocupando en las cosas del Espíritu o se está ocupando en las cosas de la carne? Si vos ves a alguien que está triste, angustiado, desesperanzado, sin rumbo, sin sentido, sin dirección, ¿se está ocupando en las cosas del Espíritu o se está ocupando en las cosas de la carne? Si vos estás en un tiempo donde venís afanado, ocupado, preocupado, estresado,
triste, enfermo, enferma, ¿te estás ocupando de las cosas del Espíritu o te estás ocupando de las cosas de la carne? Hoy es un buen momento para decir, voy a darle un sentido distinto a mi vida. Y ahora entiendo que necesito ser guiado por el Espíritu, ocuparme en las cosas del Espíritu desde mis pensamientos, para que esa vida en el Espíritu traiga como resultado en todo lo que hago vida y paz. Y no es la paz que el mundo da, sino es la paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Aún en medio de los problemas, porque todos tenemos problemas, yo levanto 2 manos, los pies y salto. Todos tenemos situaciones difíciles, yo levanto las manos y los pies. Pero aún en medio de los problemas, en medio de las situaciones difíciles, puede haber vida y paz en mi corazón, porque estoy confiado en aquel que me cuida, en aquel que me guía y en aquel que me defiende. Por eso, hoy es un buen momento para decir, oh, yo pensé, Emiliano, que ser hijo de Dios era venir a la iglesia nada más. Yo pensé que ser hijo de Dios era haber hecho la oración de fe. No, y hoy entiendo que ser hijo de Dios va más allá. Necesito ser guiado por su Espíritu Santo. Amén. Para experimentar hecho de poder, número 5, necesito, además de ser guiado, necesito vivir en obediencia al Espíritu Santo. Amor, ¿qué es eso? Para experimentar hecho de poder, necesito vivir en obediencia al Espíritu Santo. Romanos 8:14, te lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Dice, todos, ¿quiénes? ¿Quiénes? Todos los que viven en obediencia al Espíritu de Dios son hijos de Dios. Todos los que viven en obediencia al Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pedro va a decir en Hechos capítulo 5, anotalo porque no lo tengo por ahí, no lo tengo en mis notas, pero en Hechos 5, verso 32, Pedro va a enseñar también esto, diciendo que el Espíritu Santo Dios se los ha dado a aquellos que obedecen. Hechos 5:32. Aquellos que obedecen les fue dado el Espíritu Santo. ¿Qué estoy diciendo, amada iglesia? Que la obediencia es lo que debe caracterizar la vida de un hijo de Dios. Yo vengo todos los domingos, Emiliano. Yo tengo una Biblia. De vez en cuando la leo en mi casa. Escucho las prédicas. Canto alabanza. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Pero ¿sabes qué caracteriza la vida de un hijo de Dios? La obediencia. ¿Qué tan obediente soy al Padre? Es lo que me va a mostrar qué tanto le permito al Espíritu guiar mi vida. Y solamente los hijos, con todas sus letras, son los que son guiados por el Espíritu de Dios y buscan vivir en obediencia. Los demás, claro, son salvos. Pero tienes que saber que Timoteo va a enseñar, Pablo va a enseñar, de que en el mismo momento en que Dios te salvó, Él te llamó también. Él dice, aquellos que salvó y llamó.
En el mismo momento que dijiste: Jesús, me arrepiento de mis pecados, hoy te acepto en mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador, entra en mi vida. En ese momento pasaste de ser una criatura a ser hecho un hijo de Dios. Pero muchos se quedan ahí. Ya está, soy salvo. Ya está, vida eterna. Ya está, perdón de pecado. Ya está, salvación. Está bien. Ese es el primer paso, que es: Él te salvó. Pero en el mismo día que Dios te salvó, Él te llamó. Y Él te llamó para que vivas como un verdadero hijo de Dios, en donde ya no eres guiado por la carne, sino que ahora eres guiado por el Espíritu. En donde ya no piensas en las cosas de la carne, sino que ahora piensas en las cosas del Espíritu. En donde ya no te ocupas en las cosas de la carne, sino que ahora te ocupas en las cosas del Espíritu. En donde ya no vives tu vida a tu forma y a tu manera, sino que ahora la vives en obediencia al Espíritu. ¿Por qué? Porque es tu llamado de hijo y de hija de Dios. Obediencia es lo que debe caracterizar mi vida. Obediencia, obediencia. Para ser obediente necesito conocer la voz del Espíritu Santo. Juan capítulo 3 y verso 8. Lo que estoy tratando de decirte es que el propósito de Cristo ir a la cruz no fue solamente para que fueras salvo. No fue para eso. Fue para llamarte y para que vivas conforme a su diseño, conforme a sus propósitos, conforme. ¿Te acordás qué significa conforme? Con la forma, con su forma, siendo guiado por su Espíritu Santo. Esa, amada iglesia, es nuestro llamado en la tierra. Eso es donde le hago sentido a la oración que te puse al inicio, que nuestra vida cumple su propósito verdaderamente cuando vivimos llenos del Espíritu Santo. Ahí cumple su propósito mi vida. Porque como siempre decimos, si se tratara solamente de salvación, en el momento que aceptas a Cristo, listo, te vas al cielo y no te necesito más en la tierra. Pero no, Dios dice: te necesito en la tierra. Necesito que modeles en mi ejemplo, que modeles a mi hijo por medio del Espíritu. Quiero que viva de tal forma como vivió Jesús. Todos tus pensamientos, todos tus movimientos, que vivas en obediencia, porque eso es un verdadero hijo mío. Pero para eso necesitas al Espíritu Santo. No es en tus fuerzas, ni en mis fuerzas. No es en tus aciertos, ni en mis aciertos. No es en tu esfuerzo, ni en mis esfuerzos. Es por su Espíritu. Es por su Espíritu Santo. Él es el que llena todo en mí y le da forma a mi vida y guía mis movimientos. Juan 3, verso 8 dice: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El viento, esta palabra en el original es la misma palabra que se utiliza para el Espíritu, que es aliento, que es un soplo de Dios. Ahí tranquilamente fue traducido por nosotros al español como viento, pero podría ser traducido sin ningún problema como Espíritu Santo. El Espíritu Santo sopla de donde quiere y oyes su sonido. Oyes su voz. Conocer al Espíritu Santo debe llevarnos a esto.
en donde oyes su voz, es foné en el original, que tiene que ver con el sonido de Dios, con la voz de Dios. Conoces su voz. Estos son los que son guiados por el Espíritu. Conocen el sonido del Espíritu. Saben cuando algo que estás haciendo está mal. Lo sabes y no lo haces. Sabes cuando dices, esto necesito doblar mis rodillas, buscar dirección al Señor. Lo sabes. Y no te mueves hasta que el Espíritu no te guíe. ¿Por qué? Porque has aprendido a reconocer el foné de Dios, el sonido de su voz, el sonido de su Espíritu. Si Dani me llama por teléfono, yo puedo estar en México, puedo estar a miles de kilómetros en Argentina o en cualquier parte del mundo. Pero si ella me llama por teléfono de un número que yo no sé qué es ella, pero en cuanto yo escucho su voz, yo sé que es ella. Aunque el teléfono no diga Dani, corazón rojo, como la tengo guardado. ¿Por qué? No la veo, no me apareció que es su número, no me dijeron que es ella, pero ¿por qué? Porque reconozco su voz. Reconozco el foné, el sonido. Un hijo de Dios tiene que aprender a desarrollar tanto su relación con el Espíritu Santo que ya aprendes a reconocer su voz, que aprendes a reconocer su sonido. A lo mejor si Dani la llama a alguno de ustedes, a lo mejor no todos van a reconocer su voz. ¿Por qué? Porque va a hablar y si no te dice quién es, capaz que no sabes quién es. ¿Por qué? Porque no hay una relación, no hay cercanía, no hay cercanía de tiempo de oír su voz. A lo mejor los más cercanos a nosotros, si Dani le habla, van a saber reconocer que es Dani. ¿Por qué? Porque hay cercanía, porque han pasado tiempo. Lo mismo sucede con el Espíritu Santo. ¿Te gustaría reconocer el sonido del Espíritu en tu vida? ¿Te gustaría estar en un lugar y ser tan sensible a su voz que no estás orando, no estás leyendo la Biblia, estás en un lugar, estás por hacer algo, pero el Espíritu Santo te dice, hey, no lo hagas? ¿Te gustaría vivir en ese tipo de relación con el Espíritu Santo? Donde reconoces su voz, donde reconoces su sonido, donde te frenas, donde no sabes si hacer esto, hacer lo otro, y sientes que el Espíritu Santo empieza a hablarte a ti y te dice, hazlo, porque yo estaré contigo. Firma eso, porque yo voy delante. No tengas miedo, porque yo te defiendo. Y lo haces porque Él te está hablando. ¿No te gustaría tener una vida que reconoce el sonido del Espíritu? Ese es tu llamado. De todos los que estamos acá. La relación con el Espíritu Santo no es para unos pocos, es para toda la iglesia. Pero para poder reconocer su voz necesitas pasar tiempo. Necesitas pasar tiempo. Amada iglesia, todo lo que trato de decirte es que el Espíritu Santo quiere que aprendas a reconocerlo en todos tus caminos. Que aprendas a oír su voz. Que aprendas a fortalecer la relación con Él por medio de su palabra. Que sepas cuando Él te está hablando. Que sepas. No hay nada más triste ni más incómodo que no sea
que no escuches la voz de Dios. No hay nada. No hay nada que se compare. Si su voz se calla, no hay nada. Pero cuando su voz se enciende y que vos escuchás que Él te habla, todo cobra sentido. Lo que antes no veías, ya lo comenzás a ver. Lo que no sabías para dónde, ahora ya tenés dirección. ¿Por qué? Porque es Él guiando tus movimientos, guiando tus pasos. Y el Espíritu Santo quiere formar esa relación estrecha contigo y conmigo. Que hoy sepas que ser un hijo de Dios va mucho más allá que ser salvo. Que ser un hijo de Dios va mucho más allá que creer en Dios. Ser un hijo de Dios es alguien que vive en obediencia al Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses 5:19. Pasaje corto pero poderoso. No apagues al Espíritu. No apagues al Espíritu. No apagues al Espíritu. No apagues al Espíritu. No dejes que una amargura apague el Espíritu Santo. No dejes que malos pensamientos apaguen el fuego del Espíritu Santo que está en ti. No dejes que eso que te hicieron o que dijeron apague al Espíritu Santo. No dejes que los deseos de este mundo apaguen al Espíritu Santo dentro tuyo. No dejes que los afanes de esta tierra y de este sistema apaguen al Espíritu Santo. No dejes que nada apague el Espíritu, sino que aviva tu relación con Él. Aviva el fuego de Dios que está en ti. Aviva eso que te fue entregado cuando se abrieron los cielos, que es el Espíritu Santo. Avívalo, avívalo. No dejes que se apague el Espíritu. Le hablo a la iglesia, amada iglesia, no dejes que se apague la voz del Espíritu dentro tuyo. Gloria a Dios, porque Dios usa gente, Dios usa líderes, Dios usa pastores. Pero el Espíritu Santo quiere que aprendas a que formes una relación tan fuerte con Él, que oyes su voz, que reconoces su sonido, que tus pensamientos son guiados por su palabra. No apagues el Espíritu. No apagues el Espíritu. No te conformes con ser salvo. No te conformes simplemente con el perdón de tus pecados. Gloria a Dios. Pero hay más. Una iglesia que entiende que hay mucho más. Una iglesia que todos sus pensamientos ahora son guiados por el Espíritu. Que puedas decir, yo antes pensaba así, pero ahora pienso conforme a los deseos del Espíritu Santo. Yo antes andaba en angustia, en dolor, en estrés, pero ahora ando conforme a los deseos del Espíritu Santo. Yo antes andaba en adicciones, en pecados, pero ahora he decidido andar conforme a su Espíritu Santo. Yo antes andaba en rebeldía y en desobediencia, pero ahora he entendido que mi llamado como hijo es andar en obediencia al Espíritu Santo. No apagues el Espíritu. No apagues el Espíritu. Aviva. Aviva. ¿Cómo enciendo algo que se apagó?
¿Cómo enciendo algo que se apagó? Timoteo, 2 Timoteo 1:6. Aviva el fuego de Dios que está en ti. Avívalo. Hoy es un llamado para que no apagues el espíritu, para que enciendas el fuego de Dios que está en ti. ¿Cómo lo avivo? Asume responsabilidad. Si eso se apagó, no es culpa del que te dijo, no es culpa del que te hizo, no es porque te hicieron o te dijeron, es porque yo descuidé mi relación con la palabra y mi relación con su Espíritu Santo. Pero hoy entiendo que mi llamado no es solamente perdón de pecados y salvación. Mi llamado es vivir lleno del Espíritu Santo. Es algo que no vendrá por una oración. Es algo que no vendrá porque alguien ponga las manos sobre ti. Es algo que vas a necesitar decidir todos los días de tu vida. Es algo que vas a necesitar todos los días de tu vida, despertarte y avivar el fuego. Antes de irte a dormir, avivar el fuego. Buscar todo el tiempo estar avivando el fuego. Mientras vas manejando y que estás solo en tu coche, te vas a poner adoración para avivar el fuego. Cuando estés en tu casa, antes te gustaba pasar horas y horas perdiendo el tiempo en redes sociales o viendo algo, perdiendo el tiempo, pero ahora vas a decidir avivar el fuego. Pasar tiempo con Él, poner adoración, abrir tu Biblia y decirle lo que Jesús enseñó. Hoy yo oro, enséñame, Espíritu Santo. Digo, Jesús, que tú me enseñarías todas las cosas y que me recordarías todo lo que Él me había dicho. Enséñame. Acá estoy buscando avivar el fuego. No apagues el espíritu. No apagues el espíritu. Esto lo predico porque es la profecía de las tantas que veo en la iglesia para los últimos tiempos. Es una iglesia encendida en fuego. Es una iglesia avivada. Es una iglesia entregada radicalmente al Espíritu Santo. Es una iglesia que conoce la voz del Espíritu a través de la relación con la palabra de Dios. Ese es el llamado para la iglesia. Ese es tu llamado y ese es mi llamado para este tiempo. No apagues al Espíritu, sino que aviva el fuego que está en ti.